Muy bien. Movimiento rectilíneo uniforme, conocido también como MRU, ¿no? Es un tipo de movimiento mecánico, es el más elemental del universo. Algunas teorías me dicen que en realidad no existe el MRU. Pero, ¿por qué? Porque todos los cuerpos se están acelerando en realidad. Sin embargo, existen movimientos cuya aceleración es tan pequeña, es casi cero, y que prácticamente los cuerpos se mueven con velocidad constante. Esa es la característica del movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, que barre distancias iguales en tiempos iguales. En secundaria, esto de distancias, en vez del término distancia se utilizaba el término espacio, ¿no? Espacio. Sin embargo, aquí vamos a hacer una diferenciación. Espacio es un término un tanto ambiguo porque puede referirse a un volumen, al espacio de una habitación, a un punto en tres coordenadas en el espacio. Y lo que queremos referirnos aquí es a la distancia recorrida, ¿correcto? Distancia recorrida. Entonces, eh, vamos a decir, velocidad es la distancia recorrida respecto al tiempo. ¿Ya? Esta fórmula primigenia básica que nosotros la conocemos desde secundaria, ¿no? Normalmente decimos espacio sobre tiempo y hay una especie de triangulito ahí donde se trabaja. ¿Sí? Vamos a referirnos en vez de espacio, distancia recorrida, ¿correcto? Distancia recorrida. ¿Ya? Entonces decimos que la velocidad es igual a la distancia sobre tiempo. Entiéndase que la velocidad en el MRU permanece invariable, es decir, es constante, no cambia. Despejando este término de aquí, tenemos que la distancia es igual a velocidad por tiempo, ¿no? Es un solo despeje. Aquí aparecen dos fórmulas particulares, pero que derivan de esta fórmula original, el tiempo de encuentro y el tiempo de alcance, para lo cual vamos a hacer uso de una pizarra virtual para explicarles de dónde salen estas fórmulas. En realidad todas salen de de la misma lógica velocidad. Vamos a escribirla aquí. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces, planteemos la siguiente idea. Tenemos dos vehículos. Vamos a poner dos vehículos. Aquí. Vamos a hacer un diagrama muy simple. Vamos a agrandar nuestra imagen. Correcto. Tengo un vehículo 1 y tengo un segundo vehículo. Vamos a ver. Lo que quiero establecer es el tiempo de encuentro. Y tengo un segundo vehículo, abajo, un segundo vehículo que viene en oposición. ¿Listo? Entonces, un vehículo 2 sobre una pista recta, en línea recta. Entonces, el vehículo 1 tiene una velocidad que la vamos a conocer como V1. ¿Sí? Se mueve hacia la derecha. Y el vehículo 2 se mueve con una velocidad V2 hacia la izquierda. Por supuesto, vienen al encuentro. Dependiendo de las velocidades, por ejemplo, si V1 es mayor que V2 o viceversa, cada vehículo va a recorrer distintas distancias. Supongamos por un momento que V2 es más rápido. Este auto se ve un poquito más moderno, digamos que va más rápido, así que va a barrer mayor distancia. Y ocurre que en esta posición que estoy marcando, es solo una suposición, por supuesto, ocurre el encuentro. Encuentro. ¿Listo? Si ocurre el encuentro aquí, esto significa lo siguiente, que el vehículo B2 va a recorrer una distancia aquí de 2, ¿cierto? Y el vehículo B1 recorrerá una distancia de 1. Ahora, ¿en qué tiempo
Bueno, el tiempo que recorre, el tiempo que emplea el vehículo con velocidad V1 en llegar al punto de encuentro es un tiempo T. Vamos a ponerle así. En ese mismo tiempo, porque si no, no ocurre el encuentro, en ese mismo tiempo, en ese mismo instante, llega el vehículo 2. Es decir, recorren distancias distintas porque tienen velocidades distintas, pero tienen el mismo tiempo en común. Así que escribimos las ecuaciones. Primero, algo me faltaba aquí. Me está faltando la distancia total. La distancia total que los separa. Vamos a llamarle D, ¿no? ¿Sí? Es la distancia de separación. Separación. También se le puede decir eh, distancia, ¿sí? Total a recorrer. ¿Correcto? Distancia total a recorrer. Quizás este término suele ser más útil porque no siempre se da este caso directo de un encuentro en primera instancia, sino en segunda instancia. Y lo vamos a ver. La distancia total a recorrer. ¿Algo más? Por supuesto, para B1, vamos a decir que B1, vamos a escribirlo con azul. Para el vehículo 1 tiene su ecuación, ¿no es cierto? Vamos a ponerlo un poquito más abajo. El vehículo B1 recorre una distancia de 1 en un tiempo t. Y el vehículo 2 tiene una velocidad v2, es decir, recorre una distancia de 2 en el mismo tiempo t. Además, sabemos que la distancia total t, vamos a llamarle d, es igual a la suma de la distancia 1 más la distancia 2. Así que vamos a juntar estas dos expresiones individuales de cada auto, de cada vehículo, aquí. Si despejamos de 1 es V1 por T. Entonces vamos a decir aquí, velocidad 1 por el tiempo, más, despejando de 2, va a ser velocidad 2 por tiempo, igual a la distancia total. Así que, como este tiempo es el mismo, se hace factor común, velocidad 1 más velocidad 2, que multiplica el tiempo. Por supuesto, ese tiempo, ya hemos dicho, es el mismo para cada uno y además se le puede llamar tiempo EE, tiempo de encuentro. Vamos a ponerle aquí. Que es el tiempo, el mismo, que emplea cualquiera de los autos en lograr encontrar al otro cuando van en direcciones opuestas. Así que del despeje obtendremos que la distancia sobre la suma de las velocidades V1 más V2, aquí no importa cuál es mayor o menor, es una suma, es igual al tiempo de encuentro, es decir, lo voy a poner aquí, con lo cual ya tenemos mi fórmula de tiempo de encuentro. ¿Listo? Esta fórmula se puede aplicar no solo en el caso, si observamos aquí en la separata, esta es la fórmula, ¿no? Distancia de separación o distancia que se va a recorrer sobre la suma de las velocidades. Aquí había un pequeño desplazamiento, no se preocupen, ¿sí? Tiempo de encuentro. Entonces, esta fórmula se puede aplicar, vamos a checar con la imagen, se puede aplicar tanto si ocurre esto, también puede ocurrir que, por ejemplo, eh, dado el siguiente caso, ¿no? Digamos que yo, aquí me dicen, digamos que la pregunta en este caso sea, tengo dos autos que se encuentran separados, ¿no? Por 50 metros, cada uno con sus velocidades, calcule el tiempo para que se encuentren. Pero digamos que no me preguntan desde esa perspectiva, me dicen, ¿en cuánto tiempo, digamos así, dos autos están separados? Voy a escribir un enunciado muy simple, muy simple.
luego nos ponemos a resolver, pero solo quiero explicarles cuál es la amplitud de este eje, de este tipo de esta fórmula, que no solo se aplica en estos casos, ¿ya? Digamos que vamos a poner datos, ¿ya? Específicamente datos. Vamos a poner y vamos a decir que B1, por ejemplo, es igual a 20 metros por segundo, algo muy sencillo. Vamos a decir que B2 es igual a, datos muy pequeños, 10 metros por segundo, para ilustrar la idea. Digamos que inicialmente estaban separados 200, o sea, la distancia de, ¿no? Inicialmente de separación, si vamos a ponerlo, estaban separados unos 200 metros, ¿no? Y la pregunta sería esta, no cuál es el tiempo para encontrarse, sino, digamos que, pregunten así, ¿en cuánto tiempo, estarían separados, estarían separados por 100 metros? Es decir, lo que me está preguntando aquí es no el tiempo para el encuentro, sino para que antes estaban separados 200, ahora solo quiero que estén separados 100 metros. Lo que me está planteando el caso es, a lo que se refiere el problema es a lo siguiente. Aquí tengo un cuerpo con, con velocidad 1, B1. Aquí tengo una velocidad B2, ¿sí? Inicialmente separados una distancia de separación, vamos a ponerlo así. Lo que quiero es no el tiempo de encuentro, sino el tiempo, como ya sabemos, aquí B2 es más, tiene menor velocidad que B1. Lo que quiero es que B1 avance hasta acá. Y B2, como tiene menos velocidad, va a avanzar una menor distancia. Lo que quiero es que ahora esta distancia, esta que está quedando aquí, sea 100 metros. 100 metros. Es decir, no se encuentran, sino que están separados 100 metros. Entonces, se puede usar esta fórmula. Recuerden, B1 demora aquí un tiempo t, y B2 demora hasta acá un tiempo t. Entonces, tenemos que interpretar esta fórmula de acá, ¿no? Tiempo de encuentro es igual a la distancia sobre B1 más B2. Se usa la misma. Es decir, bueno, ya no podemos ponerle TE exactamente porque no es tiempo de encuentro. Este es D sobre B1 más B2. Pero B1 no cambia, B2 no cambia. La pregunta es en D. ¿Qué pasa con D? D, en este caso, no será 200 metros. ¿Quién me dice cuánto sería en este caso? 100 metros. 100 metros. ¿Por qué sería 100 metros? Porque la distancia que van a recorrer ambos es igual a 100 metros, ya que van a dejar 100 metros en el centro. Perfecto. Entonces, esa es la idea. Esta es la distancia a recorrer por ambos. Por ambos. Es decir, no sé cuánto recorre B1, o sea, su distancia de 1 y de 2, no sé cuánto, pero la suma de D1 y D2 es obviamente 100 metros porque luego quedan 100 metros. Y si no quiero exagerar, bueno, como para que se entienda más la idea, vamos a poner otro dato. Digamos que estén separados 10 metros nada más. ¿Ya? Y muy buena la respuesta. ¿Sí? Muy bien pensada. Digamos que la separación es de 10 metros.
Entonces, si fuera este caso, ¿qué valor tendría D? 190. 190 metros. ¿Por qué? Porque como antes estaban separados 200 metros, y luego les va a faltar solo 10 metros para encontrarse, ambos, no sé cuánto de cada uno, luego lo puedo averiguar, ¿sí? Eh, eh, ambos, de 1 y de 2, recorren en suma, repito, no en sumas iguales, o sea, no son distancias iguales, obviamente, porque tienen velocidades distintas. Ambos recorren 190, entonces se puede encontrar el tiempo para que se encuentren, para que estén separados 10 metros. Es más, algunos autores dicen 10 metros y le agregan algo, por primera vez. Por primera vez. Ese es otro chiste, ¿no? Bueno, detalle. Esto es por primera vez. Y si hubiese sido por segunda vez, acá, por segunda vez, ¿a qué se refiere? Porque también he visto preguntas de ese tipo. Por segunda vez hubiese pasado esto. Tengo mi esferita 1, esferita 2. Vamos a poner un poquito más abajo para que se entienda. Entonces, ambos llegaron, digamos que a este punto, este es el punto de encuentro. Esferita 2 llegó hasta acá, esferita 1 llegó hasta acá, ahí se han encontrado. Pero no hasta ahí, sino que ahora pedimos que sigan avanzando hasta que ambos se encuentren separados esta distancia, ¿no? Y esta distancia sería 10 metros, 10 metros por segunda vez. Entonces, se usa la misma fórmula, pero lo que cambia aquí es otra vez la distancia a recorrer. Digamos, perdón, acá es tiempo, sería igual a D. No estoy completando el ejercicio porque en realidad lo importante es esa distancia. Entonces, con los mismos datos del ejercicio anterior, si inicialmente estaban separados toda esta cantidad que es 200 metros, pregunta, ¿qué valor debería asignarle a D si quiero cumplir con esta condición? ¿Después de qué tiempo estarían separados por 10 metros por segunda vez? Es decir, que se han encontrado, pero han seguido sus caminos y ahora se han alejado 10 metros. Porque por primera vez sería que lleguen uno hasta acá y el otro hasta acá, ¿no es cierto? Estarían separados 10 metros por primera vez. Luego de estar separados 10 metros por primera vez, se encuentran, se cruzan y estarían separados 10 metros por segunda vez. ¿Qué valor, pregunta, qué valor de D tendría que tener aquí? 210. 210, muy bien, porque ambos, lo importante es que es cuánto recorren, ¿no? Ya hasta aquí, hasta este punto, ya habrían recorrido ambos 200 metros. Si 2 sigue su camino y 1 sigue su camino, esta nueva suma, que podemos llamarlo x2, ¿no? Después y x1, más los 200 metros que ya recorrido, ¿no? Y la suma de x1 más x2 es 10, entonces esto sería 210 metros. Así suelen haber preguntas de ese tipo. Es decir, pueden preguntar, hay el tiempo de encuentro, hay el tiempo para que estén separados por primera vez o por segunda vez, ¿no? En todo caso, D es la distancia a recorrer por ambos. ¿Listo? Vamos a ver algunos ejemplos aquí y vamos a usar nuestra pizarrita. ¿Ya? Luego hablamos del tiempo de alcance. Es una deducción muy similar, pero para no perder el tiempo vamos a avanzar con algunos ejercicios.